Herbert William Mullin nació el 18 de abril de 1947, a las 6:06 de la mañana, en el tranquilo entorno de los bosques de California. Era un niño curioso, introspectivo, y según él mismo recordaría años después, uno de sus primeros recuerdos fue mirarse en el reflejo de un charco bajo los árboles de secuoya, tocando con su dedo la imagen del sol y observando las ondas que se expandían en todas direcciones. En aquel instante, dijo sentirse en paz, contento y lleno de esperanza. Nadie podía imaginar que aquel niño inocente crecería para convertirse en uno de los asesinos más perturbadores en la historia de Estados Unidos. Desde pequeño, Herbert fue criado en una familia católica devota. Rezaba a diario, asistía a misa todos los domingos y se confesaba al menos una vez al mes. Su infancia parecía normal, marcada por el orden y la disciplina de un padre exmarín que trabajaba para el servicio postal y una madre afectuosa, típica de los años 50. En la escuela era educado, aplicado y respetuoso. En 1965, al graduarse del San Lorenzo Valley High School, sus compañeros lo votaron como el más probable en tener éxito. Jugaba fútbol, tenía buenas calificaciones y una prometedora beca universitaria. Todo indicaba que estaba destinado a una vida estable y honorable. Pero algo en la mente de Herbert Mullin comenzó a cambiar. A mediados de los años 60, mientras estudiaba y salía con su novia de la secundaria, su personalidad empezó a transformarse. Al principio fueron pequeñas excentricidades, gestos extraños, momentos de retraimiento. Luego, la obsesión y el control. Su prometida notó que se volvía impredecible, posesivo y a veces violento. Lo que antes era timidez se transformó en paranoia. En 1967, la relación terminó y poco después, su mente comenzó a fragmentarse. A finales de esa década, los amigos de Mullin introdujeron en su vida el consumo de drogas, marihuana, LSD, y el entorno de la contracultura californiana de los años 60. Para muchos, fue un despertar espiritual. Para Herbert, fue el inicio del abismo. Comenzó a experimentar alucinaciones y pensamientos persecutorios. Decía que podía escuchar las voces de las personas a distancia, que había mensajes secretos en los números, en las fechas, en las muertes. Su familia lo notó diferente. Durante las cenas, su hermana lo observaba imitar cada movimiento de su cuñado, como si estuviera hipnotizado. Si el hombre levantaba un tenedor, Herbert hacía lo mismo. Si se levantaba de la mesa, él lo seguía. Ese comportamiento, conocido como ecopraxia, es un síntoma característico de la esquizofrenia. Su mente ya no distinguía entre lo real y lo imaginario. Con el paso del tiempo, Mullin se obsesionó con las religiones orientales y abandonó el catolicismo. Se declaró objetor de conciencia durante la Guerra de Vietnam y comenzó a vivir en San Francisco, en los hoteles baratos del distrito del Tenderloin. Allí pasaba los días escribiendo páginas enteras de pensamientos incoherentes, dibujando símbolos, números y teorías que mezclaban religión, física y catástrofes naturales. En sus escritos, hablaba de los 12 apóstoles y del 13º discípulo, título que se otorgaba a sí mismo. Una coincidencia marcaría su delirio para siempre. Descubrió que Albert Einstein había muerto el mismo día que él nació, el 18 de abril. También descubrió que esa fecha coincidía con el aniversario del gran terremoto de San Francisco de 1906. En su mente enferma, interpretó aquello como una señal divina. Llegó a la conclusión de que los desastres naturales estaban conectados con los sacrificios humanos, y que él había sido elegido para mantener el equilibrio de la Tierra. Si no mataba, razonaba, la Tierra se sacudiría y California caería al mar. Era el nacimiento de su misión sagrada. En 1972, Herbert Mullin tenía 25 años.
Ya no era el joven prometedor del instituto, sino un hombre solitario, errante, atrapado en sus alucinaciones. El 13 de octubre de ese año decidió actuar. Creía que debía ofrecer sacrificios humanos para evitar un gran terremoto. Aquel día cometió su primer asesinato. Golpeó a un vagabundo llamado Lawrence White con un bate de béisbol, después de escuchar una voz en su cabeza que decía: «Soy Jonás, lánzame por la borda». Era, según él, la señal de un sacrificio voluntario. 11 días después, recogió a una joven estudiante universitaria llamada Mary Guilfoyle. Le ofreció llevarla en su coche, pero en lugar de llevarla a su destino, la apuñaló y la mutiló, extendiendo sus órganos fuera del cuerpo en lo que él consideró un ritual de purificación. No mostró emoción ni remordimiento, solo obedecía lo que creía una orden divina. El 2 de noviembre de 1972, Día de Todos los Santos, Mullin entró en la iglesia de St. Mary en Los Gatos. Se arrodilló en el confesionario frente al sacerdote, el padre Henry Tomei, un hombre conocido por su bondad y su pasado como combatiente en la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Herbert se confesó, luego abrió la puerta del confesionario y apuñaló al sacerdote en el corazón. Más tarde afirmaría que el padre se había ofrecido voluntariamente como sacrificio y que lo había perdonado con su último aliento. Para entonces, la policía del condado de Santa Cruz no tenía idea de que todos estos crímenes estaban conectados. La comunidad estaba aterrorizada. Jóvenes, ancianos, religiosos y niños habían sido asesinados en pocos meses, sin motivo aparente. Los medios comenzaron a llamar al condado la capital mundial del asesinato. El 25 de enero de 1973, Mullin volvió a matar. Esta vez, a su antiguo amigo de la secundaria, Jim Llanera, y a la esposa de este. Lo culpaba de haberle introducido en el consumo de drogas y, en su mente, creía estar castigando al responsable de su locura. Pero aquel crimen desencadenó otra tragedia. Ese mismo día, Mullin fue al hogar de Kathy Francis, una mujer que le había dado la dirección de los Llanera. Para borrar testigos, asesinó a Kathy y a sus 2 hijos pequeños. La brutalidad con que cometía los crímenes contrastaba con la calma de su aspecto. Era un joven delgado, de voz suave, que parecía inofensivo, pero dentro de su mente, la guerra entre realidad y delirio seguía librándose. Durante ese periodo, también mató a 4 adolescentes que acampaban ilegalmente en un bosque. Decía que lo habían invitado telepáticamente a matarlos. Los disparó mientras dormían en sus tiendas y usó el mismo rifle para su último asesinato. El 13 de febrero de 1973, Herbert Mullin condujo hasta un vecindario tranquilo en Santa Cruz. Un hombre de 73 años, Fred Pérez, cuidaba su jardín cuando Mullin detuvo su coche, tomó su rifle y le disparó en el corazón. Un vecino anotó la matrícula del vehículo y poco después, la policía detuvo al asesino. Dentro del coche encontraron el arma del crimen. En cuestión de horas, Herbert William Mullin confesó 13 asesinatos cometidos entre octubre de 1972 y febrero de 1973. La policía, los médicos y los periodistas quedaron atónitos. Mullin no negaba los crímenes. Los explicaba con frialdad, convencido de haber actuado por una causa noble: salvar millones de vidas. Decía que las víctimas se habían ofrecido a sí mismas por medio de mensajes mentales y que cada muerte evitaba un terremoto catastrófico. Durante el juicio, celebrado en 1973, el tema central no fue la culpabilidad, sino la cordura. Nadie dudaba de que Mullin estuviera enfermo, pero la ley debía determinar si su enfermedad lo eximía de responsabilidad. En el tribunal se comportó de manera errática. Exigió otro abogado porque el suyo no se parecía lo suficiente a Richard Nixon. El jurado escuchó a psiquiatras, policías y testigos. Algunos describieron una mente esquizofrénica perdida en un universo de símbolos y voces.
Otros aseguraron que, a pesar de su locura, sabía perfectamente que matar era ilegal. Finalmente, tras 3 días de deliberación, el jurado declaró que Herbert Mullin estaba cuerdo al momento de cometer los asesinatos. Fue condenado por 2 cargos de homicidio en primer grado y 8 en segundo grado. Fue sentenciado a cadena perpetua. Desde entonces, ha pasado décadas en prisión. Hoy, su historia sigue siendo uno de los capítulos más oscuros de la criminología estadounidense. No solo por la magnitud de sus crímenes, sino porque plantea una pregunta imposible de responder con certeza. ¿Nace un asesino o se hace? Herbert William Mullin fue un joven brillante, un hijo obediente, un estudiante ejemplar, pero dentro de su mente se incubaba una tormenta invisible. Las mismas manos que alguna vez escribieron tareas escolares y pasajes religiosos terminaron empuñando cuchillos, pistolas y bates en una guerra personal contra un enemigo imaginario, el fin del mundo. A día de hoy, encerrado en una celda, continúa defendiendo su teoría. En los bosques donde Mullin jugaba de niño, aún se escuchan los cantos de los pájaros y el murmullo de las hojas. Pero bajo esa paz persiste la memoria de un joven que creyó escuchar la voz de Dios y que, al obedecerla, desató su propio infierno.